todos, bienvenidos. Me encuentro con mi compañera y colega, la licenciada Itzel. Somos egresados de la maestría, bueno, de la licenciatura de Psicología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y estamos estudiando actualmente la maestría en Psicoterapia Transpersonal. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar sobre qué es la psicoterapia transpersonal, ¿cierto? Así es, Mario. Bueno, pues vamos a estar platicando a tratar de aterrizar un poco qué es lo transpersonal, que en realidad pues suena bastante, a lo mejor un poco místico podría ser, pero pues bueno, es una de las ramas de la psicología que viene desde las alturas para aterrizarnos a nosotros como seres humanos. Justo. De hecho, el término se eligió precisamente para darle como un marco teórico formal, un marco científico, dado que, digo, porque esto no es nuevo, este tipo de terapia no es tan nuevo como nosotros pensaríamos, porque hoy se le puede conocer como terapias de tercera generación, tengo entendido. Sí, sí. Y pareciera que es algo nuevo, pero en realidad es algo que tiene mucho tiempo ya desde estudiándose. De hecho, podríamos incluso remontarnos hasta los tiempos de los filósofos, ¿no? Ellos ya se preguntaban sobre la trascendencia de los seres humanos, de dónde nosotros veníamos y el por qué pensábamos lo que pensábamos, ¿no? Entonces, si nos regresamos desde los filósofos hasta por acá, creo que en los años 60 fue cuando Aproximadamente empezó. empezó este movimiento a través de Abraham Maslow, de Roberto Assagioli. Ellos podían decir que no podíamos entender al ser humano si solamente mirábamos como si la persona estuviera traumada o tuviera problemas de su inconsciente, ¿no? Tenemos que ver cuál era su potencial de trascendencia, o sea, ver más allá, ¿no? Creo que eso podríamos definir que es la terapia transpersonal, ¿no? El potencial humano. Sí, un poco tomando en cuenta que desde las primeras ramas de la psicología, desde Freud, ¿no? Él inicia en un parámetro solamente hasta la niñez, después dándonos a nosotros un espacio amplio hacia el inconsciente. Él abre la primera parte que es el conocer el inconsciente y saber que existe y solamente que él llega a una etapa solamente de la niñez y le da a esta psicología el nombre del psicoanálisis. Después partimos a la parte del conductivo-conductual, que pues bueno, hay varios como lo son Skinner, por ejemplo, que ellos vienen a explicarnos cómo la conducta pues es realmente lo que a nosotros nos afecta en nuestro entorno, cómo nos conducimos, lo que hacemos. Y pues bueno, ellos llegan solamente a la conducta, no tanto la parte, hablemosla en inconsciente, pero bueno, ellos descubren la parte de cómo lo que nosotros hacemos, cómo nos conducimos, pues bueno, nos afecta de alguna manera en cómo nos relacionamos. Y después llega pues la El parte humanismo, ¿no? humanista, que Que es la parte es bastante humanista. interesante porque nos llega a mostrar de alguna manera cómo todo es un integral, por eso la parte de psicoterapia transpersonal integrativa, cómo nos volvemos a integrar. Todo tiene que ver la infancia, como lo dijo Freud, viene en la parte conductista, viene la parte humanista que hace ver al ser humano como único, pero después llega la parte transpersonal que nos hace ver a nosotros en esta globalización, nos permite enterarnos que no solo somos desde que iniciamos nuestra vida, sino que tenemos una genética, viene la parte de la epigenética también, que aparte por nuestras células, sino por nuestro propio ADN, nosotros traemos ya una carga de papá, de mamá, y así nos vamos haciendo mucho más grandes, digamos, en la parte hacia atrás, siendo nosotros la punta de este triángulo que nos va a permitir, pues bueno, poder generalizar y hacer este todo para poder llegar a la iluminación, ¿no? Ese ser esencial y sobre todo muy único que somos cada uno de nosotros. Esto que mencionas se me hace muy poderoso, ¿no? Esta analogía que haces, porque al final de cuentas creo que es como si cada uno de los terapias, de los tipos de terapias, pusiera un ladrillo para construir una casa. O más bien, si vemos el todo como una casa, podríamos decir que el psicoanálisis es como el sótano, ¿no? Es toda esta parte inconsciente, lo que se nos queda de la infancia, estas cosas que pareciera que están como ocultas en nuestro pensamiento. Luego viene un poco el conductismo, podríamos decir que es la parte frontal tal cual de la casa, en el cual, pues, es el día a día, ¿no? El día a día de lo que vemos, Y lo cómo que se muestra, conductamos, ¿no? exacto, lo que... Eh,
hacemos con lo que tenemos, ¿no? Es cómo limpiamos nuestra casa, cómo la acomodamos, cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Y luego si vemos todo un completo, yo creo que el humanismo sería como el ver la casa tal cual, ¿no? Y decir, ok, ya está esto construido, ya tenemos unos buenos cimientos, tenemos esta casa construida, y el humanismo sería como darle ese sentido de la casa, ¿no? Esta casa tiene este propósito, es para que la habitemos, para que estemos ahí, y luego llega transpersonal y transpersonal va más allá, ¿no? Viene. Exacto, viene esta parte, ilumina, te permite abrir las ventanas, ver este paisaje y decir, ok, esta casa, ¿para qué está ahí? ¿No? ¿Qué es lo que se hace con esta casa? Creo que es lo que hace que esta fuerza que es la psicoterapia transpersonal sea como tan potente, porque en realidad integra todos los conocimientos previos para poder hacer algo todavía más fuerte, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, además, como tú lo mencionas, esta parte es muy bonita la metáfora que ocupas porque es muy bonito como abrir las ventanas para que todo se integre, ¿no? Y también tomar en cuenta que habla desde lo transgeneracional, no solamente la casa en sí, sino el piso donde está esa casa, ¿no? ¿Qué hay abajo Donde de está esa construido, persona? claro. Entonces es muy importante, es maravilloso. Me gusta. Pues muy bien. Y aquí yo creo que es donde entra el autor que nos tiene con este tema tan importante, ¿no? Que es donde hemos aprendido tanto del doctor Paul Scott, Después. Marco Antonio Paul Scott. Él propone algo que a mí se me hace muy interesante y me gusta mucho esta idea. Para él, el terapeuta no ve a un paciente que tiene un problema, o sea, no ve a una persona que está enferma, Ujú. sino ve a una persona que tiene potencial. Ve a una persona como un ser de luz, alguien que tiene, justamente, ¿no? Como dice el humanismo, la persona ya tiene la solución a su problema dentro de sí mismo, pero Polo lo lleva todavía más allá, ¿no? Claro, es importante esto que mencionas, Mario, porque lo que tú me estás diciendo es como si ahora en este momento yo sé que tú tienes la sanación dentro de ti, que tú tienes ese potencial para poderlo sacar, entonces eso me dice que la psicoterapia, yo no voy a arreglarte porque tú ya tienes esa solución, Correcto. sino la psicoterapia transpersonal lo que va a hacer es desarrollar y quitarte esas capas que no te dejan brillar porque la semilla está dentro de ti. Exactamente. Bueno, el primer postulado justamente dice eso, lo que junto se conecta, se dispara junto. Entonces, creo que es muy poderoso porque a final de cuentas tiene que ver, si te fijas, con todas las demás psicoterapias que estamos como, no comparando tal cual, pero sí observando a través de esta charla, porque a final de cuentas esto que se conecta puede ser un recuerdo que está reprimido por ahí, ¿no? Entonces, no nos explicamos qué es lo que nos sucede hoy en día o por qué reaccionamos de cierta forma. Y entonces, Polo nos ayuda a entender justamente eso, ¿no? Que todo está conectado, todo está vivo y si todas estas partes están unidas y nosotros movemos algo dentro de nuestra realidad, se va a mover todo alrededor, ¿no? Claro, todo lo que se conecta junto y se dispara junto, pues nos habla también de nuestro exterior, ¿no? A veces un olor no te puede remontar a algo Justamente, que te acuerdes y dices, ese olor así olía mi abuelita, ¿no? O el sabor, lo que ves, el claro, atardecer, si hay mucho sol, si es un día de lluvia. Al final nosotros tenemos, nuestro exterior se conecta a nuestro interior y ese interior está conectado también con lo que pensamos. Y al momento de tener un recuerdo y tener un pensamiento, pues entonces, ¡pum!, dices, yo me estoy, a veces inconscientemente ni siquiera sabemos de qué es, pero nos sentimos tristes o nos claro. sentimos muy contentos y generalmente ponemos más atención a lo que no nos gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, Paul Scott habla mucho de la imaginería, en este caso, ¿no? Cómo nosotros podemos regresar, un poquito vamos a platicarlo por ahí con el quinto postulado, ¿no? Y, pues bueno, nos habla también de la expresión emotiva. Entonces, es muy importante que se conecta también en esto, algo se queda ahí como un pin y es muy posible que dispare con cualquier circunstancia que nos pase diario. Justamente. Algo que se me hace muy poderoso y se me hace muy interesante es cómo, además de otros autores, Paul Scott viene a poner esta parte científica dentro de esto que pareciera ser muy etéreo, ¿no? Puede ser como de cuando le puedes decir a una persona que probablemente sea muy lógica, oye, la psicoterapia transpersonal tiene que ver con la espiritualidad. Como que desde ahí ya se desconecta la parte de ciencia y entonces pareciera que es algo más holístico, algo más como incluso no tan serio, ¿no? Esotérico podría Exacto, ser, un ¿no? poco no creer, Chamánico, exacto, es muy importante el nosotros creer en un libro que estamos justamente ahora nosotros en otra materia leyendo, el de cuerpo y mente, nos hablaba mucho de la ley de atracción y reacción, de la ley de lo que siembras, ¿no? Nosotros lo conocemos como tú haces lo que cosechas, vas a sembrar.
Y bueno, pues esa ley que es específicamente, me parece la de acción-reacción, ¿no? Acción y reacción, sí. Y la energía, en ese libro nos remontan y nos dicen algo muy importante. No porque no la veamos, no existe. Exacto. Y sería tan fatal como ignorar la ley de gravedad. El decir, la ley de gravedad no existe, me voy a aventar por la ventana y no voy a caer, voy a volar, es tan fatal como no creer en que lo que nosotros en acciones sembramos el día de hoy es lo que vamos a obtener para el día de mañana, porque estamos trabajando en ello. Nuestra energía, no creer en la energía, no creer en que nosotros somos personas capaces de envolver un espacio, de contagiar a otras personas, que nuestra energía debe de estar bien enfocada o que está un poco baja también, que nuestra energía habla, que incluso nos hablaban de la parte en la que nosotros podemos tener la comunicación, ¿no? Se Claro. dice que la comunicación es un 5%, me parece, hablado. Sí. Hay una parte en la que nos dice que tenemos el lenguaje escrito, pero también está el lenguaje paralingüístico, que Sí. abarca la mayor parte De de nuestra nosotros comunicación, y de claro. nuestra comunicación. Yo puedo llegar a decir, hola Mario, y me siento muy bien. Y realmente mi comunicación está diciendo, no lo estás, ¿no? Tu postura, también eso, Claro. Paul Scott nos lo explica con la lectura del cuerpo, Exacto. lectura del cuerpo y Y rostro. Él rostro. nos explica cómo nosotros podemos justamente adiestrar nuestros ojos y nuestra energía. No solamente es llegar, sentarte y decir, bueno, pues, ¿cuál es lo que sigue? No, no, sino, o platícame, ¿a qué vienes? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es ahí? ¿Qué está sucediendo? No es solamente que la persona llegue, se siente y diga lo que está sucediendo, cuál es la problemática en el momento, sino nosotros también en esta maestría estamos aprendiendo pues a adiestrar a esa energía, saber que existe, pero Claro. sí se maneja como si fuese algo mágico, Sí, ¿no? tal cual, pareciera que es como algo fantasioso, pero conectando justamente esta parte de la comunicación y del propio autoconocimiento de nuestro cuerpo, esto que dices que es muy importante de la paralingüística y cómo nos comunicamos con otras personas a través de nuestra postura, de nuestros movimientos, de gestos inclusive que no somos conscientes, pero también hacia el interior, ¿no? Muchas veces hay cosas que nosotros estamos tratando de ignorar de forma consciente o inconsciente, pero nuestro cuerpo lo grita, ¿no? Cómo nuestro cuerpo manifiesta todas estas cosas a través de un dolor, a través de una incomodidad, cómo esta manifestación no solamente es hacia otras personas, sino también hacia nosotros. Hace rato lo mencionaba sobre la epigenética y creo que es muy importante justamente eso porque uh, antes se pensaba que todas esas cosas, al no ser tangibles, y creo que algunas de las corrientes como el cognitivo-conductual, muchas veces siento yo que cometen el error, digo, obviamente es un tema personal, cometen el error de ver solamente lo que es observable, lo que es repetible, es lo único que puede ser como validado, tal cual como si fuera ciencia. Pero justo la epigenética viene a demostrarnos que no, o sea, que nosotros lo que estudiamos justamente, y que es lo que nos dice Polo, en esta parte de lo transgeneracional, cómo estas cosas, las vivencias, las emociones de nuestros antepasados también están puestas en nuestro ADN. Si bien no se nos están heredando una enfermedad, por así decirlo, sí nos están heredando la predisposición a ciertas situaciones, a ciertas emociones, y eso hoy la ciencia lo está poniendo en un papel porque antes probablemente sea algo muy... pues digamos, un poco etéreo, ¿no? Algo fantasioso decir esto, claro que no, como yo no lo puedo ver, no existe. Y hoy la ciencia lo está poniendo en donde, pues, alguien puede tener una predisposición inclusive por temas más emocionales, ¿no? O sea, un tema de depresión, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y yo creo que aquí esto también, esto que tú estás mencionando, se vincula con el segundo postulado de Paul Scott, ¿no? Que dice que el todo afecta a cada una de las partes y cada una de las partes afecta al todo. Entonces, eso que tú acabas de decir es muy importante. Si nosotros tuvimos la carga, como tú lo mencionas, esta carga genética, esta carga en la que de papá, de mamá, afecta, al final de cuentas a nosotros nos afecta porque pues eso nos da los rasgos físicos, nos da los rasgos. Ahí hay una conexión en cómo todo va afectándose y específicamente Polo en este sentido nos habla como nosotros individuos, personas, cómo si mi energía está mal, impacta mi pensamiento, impacta mi cuerpo, mi pensamiento impacta mi cuerpo, yo lo hago notar, o sea, se van haciendo como ese tipo, yo lo hago notar a lo mejor
trato como de ocultarlo. Incluso se explica también cómo el tratar de oprimir ciertas emociones llega a causarnos enfermedades. Entonces entra ahí la parte en la que se conecta el todo con el todo y cada una de las cosas que se conecta afecta a cada una de las partes. También podemos referir cada una de las partes como nuestras estructuras, ¿no? Tenemos 4 estructuras que vendrían siendo la estructura física, la estructura psíquica, la Física. estructura mental y la estructura Eso es, espiritual. sí, correcto. Entonces, en esta parte igual nos dice que si nosotros estamos afectados de manera física, va a repercutir en pensamiento, va a repercutir en emoción y la única que no se va a ver afectada en esta situación, pues sería La la espiritual, espiritual, ¿no? correcto. Ujú. Muy, muy interesante. Y esto que dices, justo que cómo cada una de las partes se interconecta. Yo creo que incluso también en las propias pues diferentes psicologías que hay, diferentes corrientes que hay, yo creo que también están de una forma interconectadas, ¿no? A pesar de que muchas veces, sobre todo los quienes son puristas en cada uno de sus ramas y expertos en cada uno de ellas, quizá excluyen las otras partes cuando en realidad que creo que eso es lo maravilloso de lo transpersonal, que transpersonal integra, o sea, junta todas ellas porque todas están conectadas, ¿no? Esta parte, el inconsciente, la parte conductual en la que el por qué hacemos ciertas cosas, y luego viene la parte humanista, en la cual es como de yo confío en ti como persona, tú como persona entiéndete, escúchate, tú mismo vas a saber cuál es la solución, no porque tú seas una persona que sabe dar soluciones, sino porque, como lo decía Rogers, ¿no? La persona es experta en su propia vida. Entonces nosotros como terapeutas acompañamos ese camino para que la persona sola vaya descubriendo y haga ese poderosísimo insight, ¿no? Que se dé cuenta. Pero ver a todas estas tipos de psicoterapias unidas en una sola que podríamos decir es transpersonal, que lo que hace es, ok, cada una hace su trabajo y con ese trabajo, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer más allá con esto? Que creo que es lo poderoso de lo que estamos aprendiendo con transpersonal. Claro, transpersonal tiene esta parte, como tú dices, de visión global. Transpersonal lo que va a hacer es ver lo transgeneracional, hablábamos en esta parte epigenética, los ancestros, nuestros padres, de dónde venimos, nuestro linaje como tal. Y también nos habla de la parte intergeneracional, ¿no? Esta parte intergeneracional que alcanza a ver transpersonal es la parte en la que nosotros estamos conviviendo, ¿no? En esta sociedad, todo lo que está dentro de nuestro mundo, digamos, ya pasamos a la parte en la que nacimos y a partir de ahí nos empezamos a hacer personas, ¿no? Correcto. Empezamos a ser personas y después entra también lo intrageneracional, esa parte que quiere decir, ¿qué yo tomo? ¿Qué hago mío? Pero muchas veces eh, nosotros no lo vemos, no vemos que eso que estoy haciendo mío realmente no lo es, ¿no? Es una creencia de lo que me dijo mi papá o lo que están diciendo mis amigos o lo que, de todo lo que me rodea, nosotros creamos esa parte. Y entonces, justo, transpersonal hace lo que tú acabas de decir, ve, o sea, visualiza todo, desde el suelo de la casa, como lo mencionábamos al principio, hasta la casa misma, por fuera, qué hay dentro de la casa, cómo se ve, Claro, y pues esa luz espiritual, ¿no? Esa conexión que genera claro. un todo. Que es lo poderoso, ¿no? Que no excluye a ninguna de las corrientes, sino por el contrario, las integra, ¿no? Y cada una tiene un valor muy poderoso respecto a lo que cada una mueve, ¿no? Por ejemplo, en el tema del psicoanálisis, tiene muy específicamente las partes con las que trabaja y es muy efectivo dentro de su rama, pero obviamente hace solamente una cierta parte. Entonces, el conductismo también es muy efectivo respecto a lo que, si, digo, desde mi punto de vista, si quieres ver resultado rápido en una conducta, en algo que estás, por ejemplo, es que en mi trabajo siento que me distraigo, siento que no hago ciertas cosas, estoy procrastinando. Entonces, hay una cierta psicología que te funciona muy bien para poder ver resultados específicos en eso, pero cuando lo unes, porque entonces te puedes hacer la pregunta, es que esto ya lo tengo repetitivo, ¿no? Siempre me ha pasado esto y no entiendo el por qué. Y Claro. entonces ahí es donde empiezas a caer en el, ok, ya fui a terapia una, dos, tres veces, pero siempre regreso, ¿no? ¿Qué pasa que siempre regreso? Es probablemente ahí donde entra el poder de transpersonal, ¿no? El poder decir, ¿de dónde viene todo esto que te sucede? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde vienen estas actitudes? Y encontrarles ese sentido del que si están ahí, no quiere decir que estés mal, ¿no? Probablemente esas vivencias, ya sean tuyas o transgeneracionales, tienen un propósito, ¿no? Y esto que está pasando y esto que sucedió a través de tu historia, ¿cómo lo integras, ¿no? Porque no se trata de que somos personas enfermas, que probablemente desde ahí sería un poco criticable el tema del psicoanálisis, ¿no? Que observa que las personas tenemos pues ciertas pulsiones y ciertas, pues sí, como problemas psíquicos que están ahí como atorados,
quizá para nosotros es como esa parte de no, no hay que verlo como una enfermedad, sino hay que verlo como una trascendencia, ¿no? El hecho de que haya sucedido eso, o el hecho de que haya pasado esto de generación en generación, tiene un propósito y creo que esa es la parte en la que podría escucharse como un poco hasta chamánico, ¿no? El qué vas a hacer con ello, cómo vas a llevar esta parte de la iluminación, ¿no? Muchas inclusive religiones nos llevan un poco hacia esa parte, ¿no? De forma consciente o inconsciente, el querer estar bien con el todo, ¿no? Estar bien con la naturaleza, estar bien contigo, con tu cuerpo, con tus seres sociales, pero ¿cómo lo hacemos, no? Y creo que es poderoso que desde la ciencia y desde la terapia se busque ese propósito mayor, ¿no? El que estemos bien juntos como una sociedad, como una propia célula, ¿no? Si lo vemos a diferentes niveles, por ejemplo, con un microscopio podríamos observar bacterias y un pequeño ecosistema chiquito, pero es en realidad está todo interconectado, ¿no? Así funciona, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Una bacteria mal manejada empieza a crecer, empieza a ser más comunidad y entonces se enferma. Pero también al revés, ¿no? Por ejemplo, un pequeño hongo con una espora empieza a generar todo un pequeño ecosistema. Y si entonces nos salimos del planeta y lo observamos desde un lugar distinto también, o sea, desde un lugar muy global, pues todos los planetas están básicamente, si no interconectados, por lo menos en energía, si lo ves desde arriba, pues básicamente es como si fuera una célula, ¿no? Como algo microscópico. El hecho de ver algo tan grande y tan interconectado y pues poder comprobar, ¿no? Desde la ciencia esa visión. Claro, es por eso, o sea, en todo eso que nosotros ahorita acabamos de mencionar, es obviamente muchísimo más cosas. Nosotros hemos entendido el porqué de su tercer postulado, ¿no? Que es que en esencia, ¿no? Todos los acontecimientos vividos por el ser humano son transgeneracionales, Intergeneración. intergeneracionales e intrageneracionales. Entonces, ahí es donde empieza a nacer toda esta parte, porque en la cuestión de la epigenética, por ejemplo, que mencionas, Mario, es muy importante porque tú dices una enfermedad, a veces nosotros creemos que enfermedades pues nosotros de alguna manera ya la heredamos o ya la tenía mi papá o mi abuelo o mi tío y pues ya yo también la voy a tener porque así debe de ser. Pero justamente transpersonal, en psicoterapia transpersonal, nos enseña mucho el peso de las palabras, de cómo nosotros con ese asumir que pues la abuela lo tuvo, yo lo tuve y pues lo más seguro es que mi hijo lo tenga también, en esas palabras que nosotros estamos diciendo, hay una carga energética poderosa que hace creer a nuestra mente. Por eso es la importancia en la que Paul Scott nos hace hablar de la imaginería, porque justo lo que nosotros elaboramos en palabras lo podemos incluso subir a una imagen y esa imagen se va a volver completamente real porque nuestro inconsciente no distingue, ¿no? Claro. Entre si estamos en este momento o fue un momento pasado. Que es justamente Pero eso, ¿no? El ujú, llevar del inconsciente al hiperconsciente, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Y poder decir justo tal cual como lo menciona, decir, ok, esa lealtad invisible de la cual yo no soy consciente porque simplemente se ha pasado de generación en generación, pues probablemente la tengo que romper, ¿no? Y no porque estoy rompiendo con mi familia, sino probablemente algo de lo que estoy haciendo no es, o de lo que me estoy expresando, ¿no? No es algo que es funcional y entonces tenemos esa libertad de poder observar eso, ese eslabón y decir, esto yo no lo quiero repetir, ¿no? Y entonces ahí entramos a esta parte de las creencias, ¿no? Que estas creencias que se nos van eh, inculcando de familia, ¿no? Vamos aprendiéndolas de forma, pues observándolas, viendo cómo funciona papá, mamá, la propia familia, los abuelos, y creemos que así debe de ser, cuando en realidad el hecho es que muy probablemente estas creencias llegan a estar en pugna, ¿no? Eso es lo que hace transpersonal, ¿no? Observar eso y poder decir, esto ya no funciona, como lo desligamos, ¿no? Ese autoconocimiento que creo que es algo de lo más poderoso que tiene transpersonal, ¿no? El poder decir, estás decidiendo por ti o estás decidiendo porque así te dijeron que tenía que ser, ¿no? Si es de verdad que tú lo quieres así y cuestionarnos, creo que es la parte más valiosa, ¿no? El pasar de ser humano a ser persona, ¿no? qué maravilla, el pasar de ser persona a ser humano, porque hablemos, o sea, es que Paul Scott nos explica, por ejemplo, en esta parte que tú mencionas antes de que se me vaya, en el postulado número 4, Paul Scott nos dice que solo hay un tiempo para el inconsciente transpersonal, para todo lo que nosotros hemos vivido y acontecido a partir hablemos de Itzel hacia atrás, con su epigenética y con su carga transgeneracional. Todo lo que yo el día de hoy no sé, quiere decir que estoy inconsciente de ello, pues mi inconsciente lo remonta a un solo tiempo, al tiempo real, el ahora.
el ahora presente. Entonces, en nuestro cuarto postulado, como tú bien lo mencionas, él nos dice que cuando nosotros nacemos, nacemos como seres humanos, libres, libres, con un amor absoluto. Hay libros que lo hacen llamar el Kaba. Las religiones son muy importantes. La religión en sí tiene sus reglas y tiene sus bases, pero muchas de ellas están basadas en el amor, en misericordia, en buscar una paz, una sanidad, en estar en comunión. ¿No? Nosotros en transpersonal lo llamaríamos ser congruentes, ¿no? Tener esta parte de la congruencia, ser congruentes en esta situación y nosotros ser conscientes también de que exista esa parte que está ahí, esa información, que las palabras, que la energía, que todo eso es tan existente como lo somos nosotros y poder ser conscientes de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos y de lo que nos hace generar una emoción, ¿no? Más allá para volver entonces a ser en esencia un ser humano y dejar de ser personas, porque, pues bueno, todos en general manejamos, decía, creo que es Carl Jung, ¿no? Sí. El que nos menciona. Volverla, es algo maravilloso, porque hablamos de que viene de una generación, por ejemplo, hablemos de cuando las mujeres era muy mal visto que se separaran, ¿no? Quien se divorciara. Estás hablando de que esa mujer que siempre ha sido, por creencia de carga de generaciones, una mujer no se podía para nada divorciar, ¿no? Y entonces tenías que quedarte con el calvario, Tu tenías cruz. que quedarte con tu cruz. Hay muchas de esas palabras que se vuelven creencias, ¿no? Que son creencias que están ahí en nuestro ser desde muchísimo antes. No te vayas si te casas, ya. Dice la maestra, ¿cómo dice la maestra? Ya te jo, ya te chi. Claro. Pues sí, pero de pronto es esa parte en la que dices, bueno, ¿y qué pasó con la persona que sí se divorció? ¿Qué pasó con la persona que dijo, yo ya no puedo más con esta creencia, Claro. yo ya no la quiero, no es mía, yo no estoy a gusto, me voy? O sea, yo no estoy a gusto y es el primer cerillito, ¿no? Es nuestra primer cerillita que se sale Claro. y vive, y entonces las demás dicen, ah, sí se puede, o sea, Claro. sí hay otra vía, ¿no? Sí, no, hay otras puertas. Uno de los profesores, el profesor Burela, ahí sí le quieren pasar mi saludo, él decía, en clase nos mencionó y nos dijo, dime más de 10 maneras de salir de esta habitación. Y entonces nosotros, pues, ¿cómo salgo? Pues por la ventana, esa es una. Por la puerta, esa es dos. Este, pues no, pues hago un hoyo, órale, ese es tres. No sé qué se te ocurra, ¿no? Se nos acabaron las opciones. Pero fue maravilloso cuando dices, puedo ir por la puerta al revés. Puedo ir por la puerta saltando en un pie. Al final estoy saliendo. Claro. Tú no me dijiste cómo, tú me dijiste que salga 30 veces de maneras diferentes. Claro. Pues una cojeando de un pie, saltando con los dos, de pechito, y entonces tus posibilidades dices, Parece que rompe su límite, ¿no? claro, por supuesto, porque yo por lo menos me quedé creo que con tres y dije, no, pues por la ventana hago un hoyo y por la puerta. Pero de pronto, eso es lo que hace psicoterapia transpersonal. Abre brechas, abre caminos, abre espacios y las siguientes generaciones pueden ver otras cosas que tú hiciste. Aprender de esas situaciones es un laberinto, ¿no? De posibilidades. Qué fuerte. Y yo creo que para ir concluyendo, me encanta esta idea porque justo es ese conocimiento y esa apertura de conciencia en el cual se integra, ¿no? Hablábamos hace rato de las diferentes psicoterapias, el estarlo integrando, como dices esto, desbloquear esta parte del potencial de la mente, de tu propio potencial y entonces cómo esta trascendencia de nosotros como personas, ¿no? Nos vamos convirtiendo otra vez en seres humanos al poder ser parte de un todo, ¿no? Y el cómo esto nos ayuda a ser todavía mejores. Yo igual iría cerrando el tema con esta parte, de decir,
Creo que al final de cuentas el hecho de la psicoterapia transpersonal nos ayuda a desbloquear esos conocimientos que probablemente tenemos dentro de nosotros, pero no conocemos y son transgeneracionales, ¿no? No todos son negativos, entonces, y tampoco se trata de rechazarlos, como dices, esto lo devuelvo, pero lo devuelvo con amor, porque probablemente en otro momento, si no tuvieras un acompañamiento, quizá lo harías como un poco más violento, un poco más como de no lo quiero, lo rechazo, y no se trata de rechazarlo, se trata de integrarlo y lo que no es funcional se regresa con amor y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, lo quiero hacer de otra forma, ¿no? Entonces yo podría decir que la psicoterapia transpersonal puede ayudar a la trascendencia tal de nosotros como seres humanos, dejar estas máscaras y poder conocerlas y utilizarlas para nuestro beneficio, pero más allá si tenemos esta idea de que ir a terapia es porque estamos enfermos, creo que es al contrario, ¿no? El poder decir, voy a terapia porque lo que quiero es estar en plenitud. Nunca vamos a evitar enfermarnos y nunca vamos a evitar los problemas de pareja, de familia, con quien sea, pero cómo lo vives, ¿no? ¿Cómo vives eso con tu plenitud? Entonces, dejas de ver lo que te sucede a tu alrededor como algo que te afecta y entonces te quitas esta parte del egoísmo, te quitas esta parte en la cual eres víctima de todo lo que te pasa y entonces tomas tu autoconocimiento y entonces dices, hoy voy a utilizar la máscara de esta persona que hoy va a resolver, ¿no? Y entonces te empodera, ¿no? ¿Cómo lo ves así? Pues sí, yo también creo que para la parte de irnos a nuestro cierre, sería para mí el primer punto que transpersonal es, o sea, psicoterapia transpersonal es muy amplio, es muy complicado y es muy poquito tiempo para tratar de meter todo en el tiempito así pequeño, chiquito y en una plática. Creo que por eso también la parte en la que llega a ser un poco increíble o llega a ser un poco mágico, esotérico, algo como, "Bah, eso no existe", porque es muy fuerte, pero en cambio hay evidencia, tanto que lo vuelve un método y lo vuelve científico, Justo. el poder, pero es algo existente, ¿no? Y como tú dices, el poder llegar a esa sanación y poder llegar, yo me iría más a la parte de tomar la responsabilidad, ser responsables y ser coherentes con la decisión que estamos tomando y ser felices, porque al final, pues, como lo decías, por la parte religiosa, todas hablan de la plenitud, del nirvana, de llegar a esa iluminación total. Y no es que llegues y te quedes allá, o no es que llegues y seas una persona perfecta y jamás vuelvas a tener ningún tema, ¿no? Ah, No, el crecimiento justo es eso, creo que es un avance, como ha ido avanzando la psicología, primero empezaron, como hablamos desde nuestros primeros autores, han ido avanzando, 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 y tú lo mencionabas muy bien con tu metáfora, desde, bueno, yo le agregué el suelo, pero desde el el inicio, cimiento. digamos, ni siquiera el suelo se veía, ¿no? Se veía solamente, como tú dices, el sótano. Del sótano se fue a la parte de la fachada y de la parte de la fachada se vino el humanismo y dijo, esto es una casa y las casas no todas son iguales. Y después llega el transpersonal a abrir las ventanas, a permitir ese flujo de aire, porque digamos que nosotros siendo personas estaríamos en esa casa con puertas cerradas, con nuestras trabas ni para afuera ni para adentro, este, sin luz, ¿no? De pronto muy aislados o imagínense una casa a lo mejor un poco descuidada porque no está viendo toda esa integración y lo que hace justamente abrir una ventana o abrir ese paso de flujo de aire no nos va a arreglar la casa, ¿no? Claro, Abrir tus ventanas no te va a arreglar la casa, pero sí te va a cambiar la perspectiva de tu claro. casa, ¿no? Vas a decir, bueno, por esta entra más luz, por esta, qué rico el airecito. Sentí a lo mejor muchísimo calor de estar en mi casa encerrado y abrir esa ventana es sentir ese cambio, es poder generar y empezar a crecer. Y desde ahí empieza la iluminación, ¿no? Desde que nosotros empezamos a ver que hay algo mucho más grande que nosotros de lo que podemos conectarnos y tomar información que está ahí para nosotros, que ha sido dada con amor, que viene desde nuestros ancestros, que nos conecta incluso hasta con otros, nos conecta con personas maravillosas, nos conecta con lo esencial de vivir, con algo tan simple y tan sencillo como disfrutar una taza de café o una plática con un amigo. De pronto es tan maravilloso porque ahí está ya incluso lo transpersonal, ¿no? Está lo único, lo esencial. Y es maravilloso poder disfrutarlo. Muy bien.
¿Cómo, cómo, digo, para cerrar, cómo le dirías tú a un paciente si te preguntaran qué es la psicoterapia transpersonal? Bueno, pues yo le diría que es un enfoque que está ya pues con bases científicas, que está más que demostrado. Y yo diría que es pues un método específico que va a darte una terapia breve. No busca de alguna manera entrar y que platiques, como lo hace a lo mejor un poco la Asociación Libre de platica y sesiones largas, 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 y pues ahí vamos viendo, no, sino que sea un tipo de terapia breve centrada hacia específicamente el conflicto, pero que llega a la raíz, no solamente este momento, sino para que tú puedas reaccionar cuando vuelva a suceder. Digamos que si el problema de mi paciente fuese que se molesta porque le azotan la puerta, eso no significa que él ya no le van a azotar la puerta nunca más, Claro. o que no lo van a correr de su trabajo, que es algo que a él le genera un conflicto, sino es saber cuál es la razón por la que te están azotando la puerta, por qué te está molestando, porque a lo mejor no estás viendo que se azota porque hay aire, porque hay muchas condiciones, pero poder ampliar esa visión es lo que hace psicoterapia transpersonal, te amplía la visión y además ocupa recursos tuyos permanentes, propios, que no son lo que yo quiera, no es lo que yo diga como terapeuta, no te voy a dar lo que yo sé, no, sino es a tu ritmo y a tus palabras, usando tus propios recursos de habla, de escucha, cómo te estás comunicando, qué es tu entorno, entrar un poco a la antropología de la persona, Eso. ¿no? Poder ver qué es lo que esa persona está constituida, vienes de la ciudad, no es lo mismo que una persona que venga del campo, específicamente ver eso y entonces a tu medida crear esas posibilidades. Que la próxima vez que te vuelva a suceder el mismo acontecimiento, pues tu reacción sea distinta, porque en realidad lo que está afectándote es a ti. Las personas van a seguir aventando puertas y corriendo de trabajos, pero a ti te está afectando. Entonces es importante por eso, pues poner una carta en el asunto para que no vuelva, si se vuelve a repetir, tu reacción no te afecte demasiado. Muy interesante. Yo, de hecho, justamente me quedaría un poco con esa idea, que sería como la psicoterapia transpersonal expande tu propio potencial, ¿no? Que probablemente ni siquiera tienes conciencia de que lo tienes, pero justo me resuenan mucho tus palabras porque no se trata de que yo desde mi autoridad como terapeuta, no, estoy a tu nivel y lo que voy a hacer es con los recursos que tú tienes vamos a expandirte, ¿no? Y eso que expandes tiene que tener un propósito, ¿no? No es nada más voy a expandirme como cuando me enojo y no sé, no me contengo en ira, pero es como de ve dándole guía, ¿no? A eso que tú tienes, porque inclusive hasta lo que nosotros pensaríamos que puede ser algo negativo, como justamente la ira, Mm. puede ser algo que puede ser un motor, ¿no? Puede ser algo que nos puede ayudar a resolver ciertas situaciones en ciertas cosas, pero es distinto tenerlo ya en control. Yo me quedaría con eso y creo que es una idea muy poderosa, ¿no? El decir que la transpersonal es expandir al ser humano justamente, ¿no? Expandir su conocimiento y su potencial, ¿no? Esa semilla, hacerla que crezca, ¿no? Que Mm. germine. Es muy bonita. Psicoterapia transpersonal es bonita. Pues muy bien, creo que por mi parte es todo. No sé si tienes algún comentario. No, nada, es muy poco tiempo, gracias. Bueno, muchas gracias.